Gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hablemos un poco de filosofía Rosacruz y comenzamos así. El ser humano siempre ha vivido y vive intrigado por saber quién, qué o cómo es Dios. Son preguntas que no tienen respuesta, porque Dios es la infinita esencia. Y esa infinita esencia se manifiesta en la infinita sustancia para que se favorezca la evolución. Nosotros, los seres humanos, y los animales, vegetales, minerales, somos esa existente sustancia que se manifiesta de la siempre existente esencia, es decir, de Dios. En nuestras charlas del año pasado hicimos referencia a Dios como el jerarca, el arquitecto del sistema solar, y que cada sistema solar está bajo la regencia de un arquitecto. Hemos hecho referencia también a que Dios no es la conciencia universal absoluta creadora de todo cuanto existe. A esa conciencia absoluta, la filosofía esotérica lo llama lo absoluto, lo eterno, la esencia infinita del universo, el alma del mundo. La palabra alma en latín, animus, es decir, la energía que anima. Cuando decimos anima mundi, anima, la energía que anima, y mundi es el universo. ¿Y cómo la divinidad anima el universo? En nosotros, a través del aliento, todos los seres vivos alentamos. Los vegetales tienen intercambio gaseoso con el ambiente, fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Los animales y nosotros, los humanos, exhalamos dióxido de carbono e inhalamos el oxígeno que fabrican, que producen los vegetales. Mientras ese proceso de respirar se manifiesta de una manera totalmente subjetiva, es decir, relativamente inconsciente en los seres humanos, más en los animales y por supuesto totalmente inconsciente en los vegetales. En los seres más avanzados su respiración no es simplemente respirar, es alentar. Aprenden a alentar con mística. Alentar no es simplemente respirar, no es llenarse los pulmones de oxígeno, es decir, de aire. Es más que eso, es aprender a respirar con mística, con estética, con armonía, con suavidad, con sutileza. Allí radica un gran misterio en cuanto al futuro de la humanidad. Toda persona que aprenda a alentar consciente y sensiblemente en momentos específicos de su día de vivir, puede ponerse en contacto en mayor proporción con el alma del mundo, con el alentar cósmico. Usualmente al ser humano le gusta salir al aire libre, al campo, a los parques, a oxigenar sus pulmones. Y para oxigenar su sistema se hacen ejercicios en los cuales se incluye respiración fuerte. Eso es saludable porque ayuda a eliminar el dióxido de carbono que se mantiene residualmente en nuestros pulmones y que no es totalmente eliminado con la respiración normal. Pero si aprovechamos esos momentos en los cuales vamos al campo o salimos a un parque y tratamos ya no de respirar con fuerza, sino de respirar con suavidad, concentrándonos muy bien en el hecho de que a cada inhalación estamos atrayendo las fuerzas del universo. Y en ese momento invocamos, oramos, pedimos a la conciencia cósmica, a la vida universal, al alma del mundo, a Dios, que nos llene a través del aliento de sabiduría, de armonía, de paz interior,
de fuerza moral, de inteligencia, de carácter, de voluntad. Estaremos allegando mayor cantidad de esas energías que son parte de la vida universal. Todo en la naturaleza está inmerso en la vida cósmica. Nosotros estamos inmersos en Dios, en lo divino. Dios no está fuera ni de nosotros ni del planeta. No podemos pensar que la divinidad se encuentra en algún punto del espacio-tiempo. La divinidad lo es todo y nosotros estamos inmersos dentro de la divinidad misma. Somos parte de la divinidad y podemos derivar de ella todo su poder, su conciencia, su luz, su saber, su voluntad, su armonía espiritual. Pero para ello tenemos que dedicar todos los días algunos momentos a ese cultivo interior. Por eso, en estas charlas tratamos de aprender a interiorizarnos, a entrar en nuestro propio silencio, como decía Krumheller, y aprender a orar a la vida espiritual. El Señor Jesús enseñó acerca de la oración. El Señor Jesús, un ser de mucha evolución, no es Dios ni es Cristo, encarnó en sí el poder crístico, sí. Un ser que había tomado contacto relativamente con aquellas energías cósmicas, dijo: orar no es pararse en las esquinas o entrar en las sinagogas y gritar a los cuatro vientos pidiéndole a Dios, y más aún pidiendo por cosas materiales. Él enseñó: entra en el silencio de tu propio santuario, nuestro propio templo cuerpo. Cierra la puerta, aislarnos del entorno, cerrar nuestros sentidos. Ora a Dios en silencio y Él te recompensará en público. Y añadió el Señor Jesús: nada de lo que pidiereis al Padre en mi nombre podrá serte negado. Las religiones lo malinterpretan, piensan que en el nombre de Jesús se puede pedir todas las cosas materiales que se quieran. Y la gente se pasa pidiendo y nunca se tiene nada, porque uno no tiene más de lo que se merece en el campo material. La oración debe ser muy sentida en el campo espiritual, en el campo interno. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, amor, armonía, paz interior, sensibilidad, bondad, altruismo, comprensión. Y la divinidad no nos negará esas posibilidades que irán siendo despertadas en nuestra interioridad. Pero en lo material, cada uno tenemos lo que nos merecemos, por supuesto. Por eso observamos multitud de religiones. Hoy en día grupos y grupos y grupos y sectas. Multitud de sectas que existen donde vociferan pidiéndole a Dios, y no solo pidiéndole, sino ordenándole, en voz alta, gritándole, prácticamente exigiéndole que haga esto, que haga lo otro, que haga lo de más allá, como si la conciencia cósmica, como si la inteligencia universal, como si la voluntad cósmica hubiera que ordenarle, que decirle lo que tiene que hacer. No, generalmente está ordenándole a Dios que haga esto, que haga lo otro. Eso es lo que enseñan los grupos, las religiones. Qué ilusos que somos, qué inconscientes que somos. Es una inconsciencia absoluta en la cual vivimos con respecto a ese gran poder que se llama la oración. ¿Cuál es nuestro santuario? Nuestro templo cuerpo. En nosotros subyace la divinidad. Estar atente. Si estuviera activa seríamos dioses. Dioses en cuerpo humano. Seres que nos hubiéramos divinizado. Seríamos logos solares. Seríamos creadores de un sistema de mundos. Pero somos seres en evolución en donde la chispa divina, Dios en nosotros, aún no se ha manifestado. Solamente actúa de una manera periférica a través de nuestro espíritu interno.
Pero la chispa divina, que es la mónada, aún no ha encarnado en nosotros. Encarnó en el Señor Jesús. Encarnan esos seres de altísima evolución llamados los adeptos. En nosotros aún no. Esa mónada al Padre nuestro que está en los cielos. Porque esa energía pende sobre nuestra cabeza. Esa es la que debemos invocar para que a través de esa polarización de las energías divinas podamos tomar contacto con las energías cósmicas. A la divinidad no se le debe hablar pidiéndole casa, carro, apartamento, marido o esposa. Esos son banalidades. Porque los aspectos materiales están regidos por la ley de causa y efecto. Todos hemos sembrado en el pasado y en el diario de nuestra vida una serie de causas por nuestros actos, pensamientos, emociones, sentimientos, los que han generado y generan efectos. No existe sino causa y efecto. No existe una divinidad que nos premie o nos castigue. No existe una divinidad que nos premie porque le estemos orando en una iglesia o porque nos arrodillemos frente a una imagen. La vida divina no interviene en nuestro destino porque nos entregó el libre albedrío para que a través de él generemos actos veraces, bondadosos, espirituales, de salud, de bienestar, para que como efecto redunde en nuestro propio beneficio. Por eso pedir cosas materiales, además de ser un acto egoísta, es inconsciencia. Pedirle a la divinidad que bendiga a fulano o a sutano, pedirle a Dios que le dé salud a perencejo, es inconsciencia, porque si aquel está con enfermedades es porque se las merece, es porque ha quebrantado las leyes de la armonía universal, afectando su propia armonía interior. Por eso ahora al retornar esa energía que liberó con sus pensamientos, emociones, palabras y actos negativos, ahora está recibiendo la lección que necesita para deducir conciencia. No hay mayor manera ni mejor manera de deducir conciencia que a través del dolor, que es nuestro mejor maestro. Uno no puede aprender en cabeza ajena. Sería lo ideal. Desafortunadamente, no lo hacemos y tenemos que aprender en cabeza propia. Cuánto quisiéramos que nuestros hijos aprendieran de nuestra propia experiencia, pero no es posible. Ellos también quieren salir, gozar, disfrutar, jugar, probar mil experiencias. Es natural. Es el deseo que tiene el ser interno de adquirir experiencia. No les sirve la experiencia del papá, ni de la mamá, ni del abuelo. Tiene que deducirla él mismo. Esas experiencias le retornarán por ley de causa y efecto una situación interior que redunde, bien sea en salud, en un estado mental, económico o de cualquier índole, y allí aprenderá. Muchas personas dicen, es que yo soy así porque yo nací así. Otros que les gusta la astrología dicen, no, es que yo soy así porque las estrellas me obligan a ser así, porque tengo una cuadratura, tengo una oposición, tengo a Plutón en Capricornio en la casa 6, en la 7, etcétera. No, aún no lo obliga a nadie. Por supuesto que traemos tendencias genéticas, es decir, heredadas. Por supuesto que estamos bajo la direccionalidad y relativa presión de energías cósmicas, pero tenemos el libre albedrío para decidir entre si seguimos un camino u otro. Tenemos nuestra voluntad, aún sin estrenar, pero ahí la tenemos para ayudarnos relativamente a trascender nuestras limitaciones y aprovechar los aspectos favorables que nuestra vida nos ofrece. Pero desafortunadamente, o quizás afortunadamente, el más grande maestro es el dolor. Prácticamente siempre que cometemos un yerro, incluso si sabíamos que lo íbamos a cometer, lo aceptamos gustosamente, pero después retorna la experiencia dolorosa. El libro que se tragó Juan en el Apocalipsis, que al consumirlo le sabía a hiel, le supo a miel, y al deglutirlo le supo a hiel. Siempre insisto tanto que guerra avisada mata soldados.
Por más que uno le diga, no haga esto, eso le hace daño, uno va y lo hace. Así somos. Uno dice, no, una vecesita nomás, una vecesita, la última vez, no esta vecesita y no más. Y ahí se queda. En todo prácticamente. Probando. El que prueba el licor una vecesita nomás se queda probando hasta que la cirrosis destruye su hígado y su cuerpo físico. El que utiliza drogas alucinógenas una vecesita nomás. Ahí se queda probando hasta que las drogas lo idiotizan, destruyen su cerebro, su sistema nervioso y lo convierten en un parásito inútil hasta para sí mismo. El que desea abusar del sexo dice una vecesita nomás. Y ahí se queda el ser humano durante el resto de encarnaciones. Es la gran situación del ser humano. Pero vienen las enfermedades como reacción simpática a aquellas actitudes erradas de nuestra vida. Y las enfermedades producen dolor físico y moral. Entonces, por imposibilidad, por incapacidad y por sufrimiento, no se puede seguir satisfaciendo aquel hierro que se venía cometiendo en cualquier campo. Físico, emocional, mental, moral, en cualquier caso. En el campo del lenguaje o lo que sea. Entonces, cuando llega otra vez la posibilidad de volver a incurrir en ese error, ya por el sufrimiento, por la enfermedad, por el dolor, por los problemas, por las limitaciones económicas, uno por fin dice, no, ya no más, ya no más. Ya el ser interno, el espíritu ha madurado, ha hecho conciencia a través del dolor, que es una fase de la sensibilidad, y habrá de trascender sus limitaciones, bien sea económicas, de salud, morales, y estará otra vez listo para continuar su camino. Pero volverá a presentarse la tendencia a cometer ese error. Pero en ese momento ya esa persona dice, no, no más. Ya está maduro. Por lo menos en ese campo, por lo menos en esa experiencia, vemos lo importante de lo que es la evolución. Cómo vamos a aprender de una manera totalmente natural acerca de no quebrantar las leyes de la vida. El ser humano debe aprender a entrar dentro de sí, en su propio santuario, en su templo, cada día interiorizarse más y más, cada vez estar menos fuera de sí, porque vivimos en este mundo de los sentidos, muy importante, valioso, porque en este mundo físico adquirimos experiencia que se convierte en conciencia, de manera que es valioso que trabajemos y luchemos en este mundo material. Pero lo que no es valioso es dejarnos fascinar, hipnotizar e idiotizar por este mundo tridimensional con todas sus banalidades. Pasarse uno viernes y sábado ingiriendo licor, de fiesta en fiesta cada 8 días. Pasarse 1, 2 o 3 veces a la semana viendo cómo le dan puntapiés a un balón, aquello que llaman fútbol. Eso es estulticia, inconsciencia. Disfrutar una reunión con los amigos, con los parientes ocasionalmente, magnífico, maravilloso. Bailar, prodigioso, por el intercambio fluídico, electromagnético, etérico, vital que se realiza entre el hombre y la mujer. Reunirse ocasionalmente a conversar de temas importantes, extraordinario. Pero estarse uno reuniendo constantemente a hablar trivialidades es desgastarse inútilmente. El lenguaje es un poder creador, así como lo es el sexo, así como lo es el pensamiento. 3 grandes poderes creadores en nosotros. A través del lenguaje podemos crear información valiosa para entregarle al mundo. Es un poder creador, pero también es un poder creador para el mal, porque una palabra chismosa, mentirosa, hiriente, sarcástica, puede ocasionar mucho daño. Allí el poder creador del lenguaje. En la escuela iniciática de Pitágoras se enseñaba a sus discípulos el poder del silencio y les decían, ¿quieres ser admitido a la parte interna, secreta de la escuela?
Debes estar entonces 7 años en absoluto silencio. No solamente se refería a no hablar tonterías. No es que te hubiera que quedarse mudo. Es no hablar lo que no es importante, lo que no es necesario, lo que no es esencial. Entrenarse a no divagar, a no utilizar esa verborrea insustancial que agota nuestro ser interno en el campo de la conciencia y que nos lleva a sacrificar el poder sensorial de nuestro centro crístico en el corazón, porque muchas veces decimos lo que no se debe decir y porque también a través del lenguaje agotamos el poder creador radicado en la esfera sexual. Ese poder creador se desplaza a la laringe y se manifiesta como lenguaje. Las personas que hablan más, tienen menos poder genitor. Las personas que hablan menos tienen mayor poder genitor. En los animales se manifiesta ese poder cuando van a actualizar su proceso generador. Entonces el animal produce sonidos, es característico. Todos hemos escuchado matrimonios de gatos. Cantidad de ruido que hacen. Muchos hemos tenido la oportunidad de observar al caballo cuando va a fecundar a la yegua, cómo relincha. Qué briosidad la que tiene en ese momento. Es el poder del verbo que se manifiesta como poder genitor y que se manifiesta como poder del lenguaje en los seres humanos o como poder del sonido en los animales. Es el poder del sonido, del verbo, del logos, del verbo cósmico, de las energías del universo presentes en nosotros, que se manifiestan en 3 aspectos: poder genitor, poder del lenguaje y poder del pensamiento. Pero el pensamiento unido a la conciencia, que es el aspecto de Dios Padre en nosotros, el pensamiento unido a la conciencia es el aspecto de Dios Padre en nosotros. El sonido, unido intrínsecamente a la sensibilidad en nosotros, es el Dios Hijo, el Cristo. Mientras que el poder genitor, creador en lo físico, es la manifestación del Espíritu Santo. Ahí tenemos ese divino ternario en nosotros, el Padre, pensamiento, conciencia en nuestro cerebro, el Hijo, el Cristo, lenguaje, sensibilidad en el pecho, en el corazón, y el Espíritu Santo como poder creador, generatriz en la esfera generadora. Por eso hemos dicho en otras charlas que a mayor sensibilidad de una persona, mayor capacidad de expresión de su lenguaje. Su lenguaje es más florido, es más místico y más espiritual. Por eso los poetas que sienten su vida interior exteriorizan ese sentimiento a través de esos versos sutiles, armoniosos, bellos, que son música maravillosa para nuestros oídos. Porque el resonador del lenguaje está localizado en el átomo del Cristo, en el corazón. Una palabra, una persona ordinaria, soez, ausente de sensibilidad, de devoción, de mística hacia la vida, hacia los seres, es una persona que tiene un verbo torpe, ordinario, vulgar, hiriente. A mayor evolución de la sensibilidad, el verbo es mucho más sutil, es mucho más fluídico, es mucho más bello. A mayor continencia y castidad en la esfera generadora, mayor poder del lenguaje para exteriorizar la sabiduría de las edades, que es lo que hacen los grandes iniciados. A mayor abuso del sexo, mayor torpeza y dificultad para exteriorizar lo que bulle en nuestra vida interior. Y aquí, en todas estas enseñanzas rosacruces, no hay que creer nada, porque cada uno de nosotros lo ha vivido, lo está viviendo y lo vivirá.
y se da cuenta de que todas estas enseñanzas son acertos en nuestra vida práctica. De manera que los discípulos de la escuela pitagórica no es que tuvieran que quedarse en absoluto silencio 7 años, sino que no debían hablar trivialidades ni ordinarieces. Además, eso les ayudó a guardar sus propias energías. Y en último término, que el poder del silencio, cultivado consciente y voluntariamente, ayuda al estudiante a desarrollar sus facultades psíquicas y a tomar contacto con su ser interior. Ya haremos la práctica correspondiente, la meditación correspondiente dentro de 8 días. Eso es lo que llamaban los antiguos la magia y el poder del silencio. También los antiguos decían que el silencio debe ir intrínsecamente vinculado con el sonido. Silencio y sonido parece una contraposición, pero es que es una realidad absoluta. Quien vive en el silencio de su propio ser aprende a escuchar su propio sonido interior, la voz de su ser interno. De allí empieza a devenir la sabiduría, la comprensión y todas las capacidades que el ser humano tiene destinadas para un futuro cercano o lejano, dependiendo de cuánto se esfuerce por desarrollar sus internas cualidades. La invitación es para todos nosotros, a que practiquemos todos los días el silencio, el poder del silencio y del sonido. ¿Qué debemos hacer entonces? Todos los días, sacar un rato libre a la hora que podamos. Las mejores horas, como lo hemos dicho, es en la mañana, la media hora antes del amanecer. Pero quien amanece con mucho sueño y le gusta levantarse a las 8:30, pues lo puede hacer en la noche a las 10 de la noche, antes de entregarse al sueño. Pero si es que le da mucho sueño porque está muy cansado, entonces lo hace a las 12 del día, cuando va en el transporte público desde la oficina a la casa. Pero hay que hacerlo a alguna hora. Los días que se distrae mucho, entonces lo hace en la oficina en 5 minuticos cuando va al baño. Lo importante es hacer algo. Lo importante es buscar dentro de nosotros lo que no encontraremos jamás afuera. Bueno, dejemos allí este tema. Como les dije, continuaremos en nuestra próxima reunión. Ahora, continuemos con nuestro exégesis del Apocalipsis, que es el enfoque Rosacruz, cabalístico, gnóstico y alquímico de esta obra tan importante, dejada por un iniciado para beneficio de todos. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, allí vamos a continuar hoy en nuestro estudio. Vamos a estudiar en el día de hoy acerca de lo que habla el Apocalipsis, los 2 testigos. La vida divina derivada de lo absoluto para encarnar en toda vida manifestada, llegando al punto máximo de condensación en la naturaleza, en la esfera generadora. Es allí donde el espíritu comulga con la materia. Por lo que se dice entonces, esotérica y simbólicamente, que el Cristo se ha crucificado. Es la energía omnipresente del alma del mundo, Dios, la vida cósmica, como le querramos llamar. Es la energía omnipresente del alma del mundo a través del árbol de la vida, que a través del árbol de la vida se convierte en el Crestos Redentor, que es la sustancia generadora que hace posible a través de la generación que seres expectantes puedan renacer, que espíritus puedan encarnar. Pero a través del regreso de esa energía por el árbol del conocimiento, esta espina dorsal, como enseñamos en las 2 prácticas ya de la semana pasada y antepasada, a través del regreso de esa energía por el árbol del conocimiento, esa vida divina, ese Crestos, se convierta en Cristo en el corazón, es decir, en sensibilidad,
que comulgue nuestro cerebro con nuestro Padre que está en los cielos, nuestro espíritu, y se convierte en conciencia, que se convierte en elocuencia, en sabiduría, en salud, en voluntad, en carácter, en alegría y en todas las posibilidades que tiene nuestro Elohim, espíritu puro, en evolución. El regreso de las energías del microcosmos, nosotros seres humanos, hacia el macrocosmos, universo, es el futuro de la humanidad. Somos nosotros el micro, la pentalfa, el punto semilla que está dentro del macro, el universo, la exalfa. Pero habremos de convertirnos en la exalfa encarnada, es decir, en adeptos. ¿Qué es un adepto? Es un ser que ha logrado su perfección como humano. Ya no tiene nada más que aprender como humano. Algunos de ellos deciden quedarse entonces en cuerpo humano o han prometido quedarse como humanos los miles de millones de años que sean necesarios hasta tanto el último átomo de materia terrestre se haya convertido en un sol. Estos son los seres llamados hermanos mayores. Un momento, por favor. Estoy buscando para mostrarles. Estos son los hermanos mayores. Entonces tenemos entre esos, como ya les dije, al Señor Jesús. Es un ejemplo de adepto, porque hay otros adeptos, los cuales no son conocidos públicamente por la humanidad. Compartir pantalla, por favor. Está listo. Y gracias. Entonces tenemos aquí la pentalfa. Somos nosotros los seres humanos, el microcosmos. ¿Por qué microcosmos? Porque somos pequeño cosmos, pequeño universo, enfrente del macrocosmos, la divinidad. Somos la pentalfa y la divinidad de la exalfa. La exalfa implica la comunión del espíritu con la materia. ¿Quién es el espíritu? Es Dios, el alma del mundo, el gran aliento universal. Ese es el triángulo que desciende para fecundar a la materia, el triángulo que asciende. Y nosotros, la pentalfa, somos seres pentaméricos. Si estamos de pies, separamos nuestras piernas, separamos nuestros brazos. Somos una estrella de 5 puntas, una pentalfa. Somos pentaméricos, cabeza, los brazos y las piernas, 5. Tenemos 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie. Siempre tenemos ese aspecto pentamérico en nuestra naturaleza. En nuestros pulmones tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho, 2 lóbulos en el pulmón izquierdo, 5. Nuestro corazón, el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? Pero en la vida intrauterina tuvimos el foramen de bota o agujero oval para permitir la circulación sanguínea interauricular, 5. Podemos encontrar ese aspecto quinario en todo nuestro ser. Y más adelante podremos enfocarnos también en nuestros estudios. Apocalipsis 11:1, para los que tienen allí su Biblia o su Nuevo Testamento de la mano. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Los textos bíblicos siempre hablan de la vara, del cayado, del cetro. La vara como unidad de medida, allá cuando éramos muchachos en el siglo pasado, hace más de 50 años, nos hablaban de la vara, 80 centímetros. Nos enseñaban a medirla así, la vara. Si nos tomamos el trabajo de medir desde la punta del coxis hasta el foramen magnum, tenemos 80 centímetros, una vara.
Este es el bastón de Brahma de los orientales, la vara de Aarón, la vara mágica de Aarón y de Moisés. Es el bastón de los patriarcas, es la vara del mago. Las escuelas de magia enseñan, por supuesto alegóricamente, a cortar una vara de almendro en determinada lunación, fase lunar, y a consagrarla de una forma característica. Esto es una manera velada para que el candidato a aprendiz de mago, que usualmente se queda en brujito, no pasa de allí, vaya fijando su imaginación, exaltando sus energías internas, su voluntad, su conciencia. El hecho de buscar un árbol de almendro para cortar la varita en una hora, día y luna predeterminados, haciendo rituales específicos, implica el cultivo de la voluntad, que es el poder del mago. El poder del mago es la voluntad entrenada. No es una varita. Un discípulo le solicitó al maestro un talismán con el cual lograr lo que quisiera. El maestro le dijo: levántate a las 4 de la madrugada todos los días, camina 5 kilómetros hasta tal lugar. Allí encontrarás determinado tipo de piedra. Coges una de esas piedras y la traes a tu casa. Al otro día madrugas a las 4 y la llevas a ese sitio. Al otro día madrugas y la traes a tu casa, y así sucesivamente durante 3 meses. Y finalmente guardarás esa piedrita y ya tienes tu más poderoso talismán. Transcurrido ese tiempo, el discípulo le dijo a su maestro: ya tengo el talismán. A lo que el maestro le respondió: sí, y con él lograrás lo que quieras. La piedra en sí misma, aunque es también un símbolo esotérico de nuestra piedra bruta, la energía generadora, la piedra en sí misma no servía para nada. Pero la voluntad que había tenido el discípulo para levantarse a las 4 de la mañana y caminar esos kilómetros había exaltado su imaginación, su voluntad y su carácter, que son los verdaderos artífices de la magia. Con frecuencia me solicitan que les enseñe magia. Respondo que yo no la enseño, pero que los espero al pie de la montaña a las 5 de la mañana para ascenderla. Esto lo hacíamos hace muchos años con estudiantes de la escuela, en una montaña que queda al lado de nuestra escuela física. Y seguían insistiendo para que les enseñara magia sin detenerse a pensar en la instrucción, que para llegar a ser mago el primer entrenamiento es el de la voluntad. La montaña es un símbolo de aspiración por lo espiritual. Al cristificado simbólicamente lo crucifican en la montaña del Gólgota, que representa el cráneo. Es el ideal que se tiene de ascender en todos los campos cada vez más. El hecho de levantarse temprano para subir semejante loma, montaña acá es muy vertical, muy difícil, aunque no dura más de media hora el ascenso, pero es muy difícil. El hecho de levantarse temprano para subir semejante loma es cultivar carácter y voluntad, que es el entrenamiento básico del mago. El magismo no es ponernos unas vestimentas y utilizar determinados instrumentos. Eso sirve para exteriorizar y canalizar la imaginación y la voluntad, los cuales saetean la luz astral para que se dirija en este o aquel sentido. Los iniciados, los chelas, los maestros y los adeptos no utilizan nada externo. Simplemente quieren y lo hacen. Un maestro quiere sanar, lo hace. No necesita invocar al arcángel Rafael, el sanador, para que irradie sus emanaciones divinas, aunque eso es posible, por supuesto. Tenemos que liberarnos de todas las muletas en la evolución. Debemos llegar a ser independientes, a ser reyes en nuestro reino. Liberémonos de toda cosa que nos sojuzgue. Seamos libres y eduzcamos todo el poder por nosotros mismos. Eso no implica que no estemos en absoluta libertad de investigar en los libros y en las escuelas correspondientes y desarrollar todas las técnicas mágicas. Es parte del entrenamiento en la impregnación de la luz astral a través de la imaginación y de la voluntad. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, expresa: y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él,
pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El templo de Dios es el aditum, el templo del iniciado, que es su propio cuerpo, mientras que el altar donde debe oficiar como sacerdote es la esfera de Yesod de los cabalistas, la esfera generadora. Es el lugar que corresponde al altar en las iglesias. Es la piedra de Ara de los magos. Es el altar de los sacrificios, el santo de los santos, el sagrario de las religiones, el Santa Sanctorum de los hebreos. Es en la esfera de Yesod en donde la divinidad se ha hecho sustancia vida para ayudarnos en la evolución. Toda la energía no malgastada en el altar de la generación y en el proceso nefasto de la degeneración del instinto se dirige constantemente a los músculos para permitir el movimiento, al cerebro para comprender y pensar, al cardiferus, la contraparte etérica del corazón, para amar, a la laringe para exteriorizar lo que pensamos, sentimos y sabemos. Todo depende de la santa esfera de Yesod, en donde se encuentra el único Dios encarnado. Dice este párrafo del Apocalipsis: el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Este es el mundo externo del que no debemos ocuparnos cuando estamos en el trabajo interno. Este es el mundo de los gentiles, los no iniciados. La palabra gentiles fue dada por tradición popular a aquellos que adoraban estatuas como el becerro de oro y que tenían dioses paganos. Los que se preocupan únicamente de lo externo y de darle satisfacción al instinto psicosexual son los gentiles, son los que están fuera del templo, en el patio. Pues que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa es la esfera de Yesod. La hollarán, la trasegarán, la caminarán, pero siempre en el patio, es decir, fuera del templo. 42 meses, si sumamos cabalísticamente estos dígitos, el 4 y el 2, nos da 6. La letra hebrea Baf, que es el arcano de la unión, bien sea de la unión física que puede tanto divinizar como esclavizar, o de la unión anímica y espiritual que siempre diviniza. Pero ese 6, esa letra hebrea Baf, representa el aspecto fálico, el aspecto sexual. Por eso, ellos estarán fuera 42 meses. Ese 42 que ya sabemos que en la edición cabalística nos da 6, si lo miramos en la carta 6 del tarot, la carta 6 de los arcanos mayores se llama los amantes. Es allí donde el gentil hollará y no encontrará la entrada al altar, al aditum, al templo interno. En Apocalipsis 11:3 expresa: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Los 2 testigos, entre los muchos simbolismos, porque son 7 simbolismos, aquí los 2 testigos los simbolizamos como Ida y Pingala, aquellos canales etéricos de energía ládula de espina dorsal, por donde las energías emanadas del alma del mundo eclosionan en nosotros con la respiración y a través del sistema nervioso gran simpático. Energías que llegan a la esfera de Yesod a dejar su energía, que ha de convertirse en sustancia vida, es decir, en semilla generadora. Profetizarán por 1260 días. Nuevamente hacemos la suma cabalística de cada uno de los dígitos. 1000, tenemos el 1, 260, 1, 2, 0 más 0, 1, 2, 6 más 0, 1 más 2, 3 más 6, 9. Nos da 9. 9 cabalísticamente es la esfera de Yesod.
del árbol de la vida. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. La esfera de Yesod. Recuerden que dimos unas charlas acerca de Cábala el año pasado. Sé que algunas personas no alcanzaron a escucharlas. Entonces, este diagrama representa toda la evolución del universo, desde lo absoluto llamado En Sof, el cual despierta de su sueño de eternidades mediante su Hijo amado, su Hijo bien amado, su unigénito, Keter, el Verbo, que hace posible la manifestación y existencia del universo. Y luego continúa ese proceso de emanación y de evolución. Y ya nosotros como microcosmos se manifiestan esas energías del En Sof, del gran aliento del universo, en la esfera de Yesod, la esfera generadora, la esfera de la luna. Y miremos la luna, qué curioso que las damas estén ligadas en su flujo catamenial a la luna, 28 días, que debe ser el promedio de su ciclo. Y cómo la luna representa las aguas, cómo las mareas son más altas cuando hay luna llena, son menos altas, y no hay mar de leva ni mar de puja cuando hay luna nueva. Aunque las mareas también dependen de la fuerza gravitacional del Sol, no solo de la luna. Pero las aguas, en nosotros esas aguas son las aguas de la vida, las aguas de la existencia, las que con ellas nuestros progenitores permitieron que pudiéramos encarnar, y son las aguas de la vida con las cuales favorecimos el que nuestros hijos, que no son nuestros hijos, pudieran renacer, encarnar en este mundo. De manera que dice que profetizarán esos dos testigos por 1260 días. Si sumamos 1 más 2 más 6 más 0 nos da 9. 9 es la novena esfera. Keter 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 esferas. Esto nos aclara el misterio. El 9, la esfera de Yesod. Dice el Apocalipsis que estos testigos estarán vestidos de cilicio. Cilicio era el nombre que en aquella época tenían las vestiduras hechas de piel de camello. Este es un animal característico del desierto. Simbólicamente el desierto es el mundo de las pasiones, de la lujuria. Cuando estamos atormentados por la lujuria, por el instinto genitor, estamos en el desierto. Es el símbolo, que no fue real, que los hebreos se demoraron 40 años desde Egipto hasta Israel, 40 años en esa caminata para llegar allí, caminando por el desierto. Pueblo de Israel somos todos los seres humanos y aún seguimos deambulando por el desierto, por el mundo del instinto, de la pasión, de la lujuria. El camello, que es un animal típico del desierto, tiene la característica de ingerir muchos litros de agua, logrando de esa manera sobrevivir impunemente durante muchos días por esas tierras secas, áridas y difíciles, el desierto, donde cualquiera que se aventure seguramente habrá de fallecer por la sed, es decir, la falta de agua. ¿Por qué nos envejecemos? Finalmente fallecemos por la sed, por la falta de agua, porque desgastamos las aguas de la vida, por el desgaste sexual. ¿Por qué los niños son frescos, los sanos? Los jóvenes son bellos y activos, porque la esfera de las aguas está íntegra todavía. Vamos bebiendo ese pozo de aguas a lo largo de nuestra etapa adolescencia, etapa adulta, y rápido surgen las enfermedades, las artrosis, la artritis, las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes, los sufrimientos de toda índole, no solamente físicos, sino morales, anímicos. Y cuando ya no queda nada de esa fuente de aguas vivas, entonces ya el anciano no quiere seguir más.
O el enfermo grave no quiere seguir más. El enfermo dice, mi Dios, ¿cuándo se acordará de mí? Y la persona mayor dice, pero ¿qué más hago aquí en esta vida? ¿Qué más hago aquí? Mi Diosito, acuérdate de mí. Cuando un niño o un adolescente dirá, mi Diosito, acuérdate de mí. Pero nosotros los mayores bebimos demasiado, desgastamos las aguas de la vida. Esto de los vestidos de cilicio, vestidos de piel de camello, nos recuerda a Juan Bautista vestido con piel de camello, símbolo del traje dorado de bodas, característico del iniciado. Ya hemos hablado del traje dorado de bodas en el año pasado en nuestros cientos de charlas, de conferencias. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 4, dice así: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los olivos, en el texto griego dice es olivares, producen aceite. ¿Y qué es el aceite? Un óleo. La Cábala habla del óleo que debe encender la lámpara de la sabiduría. Y en hebreo, esa frase, el óleo que enciende la lámpara de la sabiduría, en hebreo se dice Keren Ben Shemen. Shemen, óleo, del hebreo óleo. Esa palabra en nuestro lenguaje occidental deriva en el término semen. Shemen, del hebreo óleo, deriva en la palabra semen. Y la energía genésica es eso, es un óleo. Es una sustancia oleosa, aceitosa. Tanto la sustancia lubricante de las glándulas de Bartolino producidas por las damas en la relación sexual, como ese oleum que los varones entregan en el proceso generador. Durante el bautismo se unge al infante con óleo sagrado en el chakra coronario, la frente, boca, el cuello, el pecho. La tradición gnóstica Rosacruz unge con el óleo consagrado los chakras coronario, cardíaco y sacro, en donde moran los tres átomos de la divinidad en nosotros. En la tradición gnóstica Rosacruz, el sacerdote al bautizar al niño, al bebé, el infante, la niña, entonces unge con el óleo consagrado esos tres centros atómicos: la cabeza, el pecho y el sacro, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el símbolo del óleo santo, el logos generador donde se encuentra el Dios de la tierra. Es con ese óleo como fuerza espiritual, no como sustancia generadora que el organismo recibe para otros fines. Es con ese óleo como fuerza espiritual, no como sustancia generadora que el organismo reabsorbe para otros fines esa fuerza. Por eso el sacerdote gnóstico Rosacruz unge los chakras coronarios, el centro de la conciencia, el cardíaco, centro de la sensibilidad, y el sacro, el centro del fuego creativo del Espíritu Santo. En Apocalipsis 11:5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Está refiriendo a los testigos, los dos testigos. Estos testigos son como los dos olivos, los dos olivares y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El Dios de la tierra, como explica la Cábala, es el Dios todopoderoso y viviente, llamado cabalísticamente Shaddai. Shaddai Hai. Shaddai, palabra que significa Señor. Shaddai Hai, el Dios todopoderoso y viviente. Entonces podemos ir llegando a conclusiones de cuáles son los otros símbolos de los dos testigos. Habla que esos dos testigos llevan aceite. Estamos develando sin develar completamente, quitando el velo sin quitarlo del todo.
Entonces dice que si alguno quiere dañar a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Comentario: siempre que se abusa de la energía del logos generador, inexorablemente algún día, en esta encarnación o en futuras, vendrá la reacción como dolor, tristezas, problemas y enfermedades serias, que no son más que el fuego del logos creativo o Espíritu Santo actuando en determinados sitios para depurar, purgar, limpiar y sanar, ¿qué? El llamado pecado. ¿Qué es un pecado? Es el error que hemos cometido, porque realmente no existe pecado, son yerros, son errores. Esta palabra pecado viene de la palabra atlante, pecan, que significa que hemos actuado como perros, es decir, que nos hemos degenerado por nuestros yerros, los cuales a través del dolor se habrán de convertir en conciencia. Continúa Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. El agua está en relación con la acumulación de todas nuestras energías para convertirse en semilla, en poder generador. Y la sangre es la transformación de esas aguas en vino. Recordemos que el Cristo, el crucificado, transformó el agua en vino en las bodas. Y en las bodas, ¿para qué son las bodas? Porque viene el connubio. El agua en vino es transformar esa energía que subyace en la esfera generadora en ese fuego de la vida, en ese deseo para el connubio. Pero ese fuego, bien aprovechado, se habrá de convertir en fuerza moral y espiritual si es aprovechado, porque si no, será desperdiciado a través del proceso generador. De manera que transformar esas aguas en vino, en fuego, en alquimia se les llama el azoth de los sabios, o azo de los sabios, también llamado mercurio filosofal, que es la energía del logos generador espiritualizada, habiendo eclosionado en la esfera de Tiferet, en el centro del Cristo, en el corazón. Bueno, no los interrumpo más de sus labores. Debo entonces dar avisos. No sé si ya les avisaron, pero les aviso. Continuamos nuestras clases de simpatizantes como esta, que realmente no son clases sencillas, que nos atrevimos a dar enseñanzas tan privadas y tan elevadas porque estuvimos durante 8 meses estudiando bases sencillas de filosofía Rosacruz, y por eso nos atrevimos a enseñar cosas un poco más abstractas. De manera que continuaremos estas clases únicamente los días lunes a esta hora, 4 de la tarde, hora de Colombia, y los miércoles a las 7 de la noche esperamos nuevamente a los estudiantes simpatizantes a que nos acompañen, los que quieran acompañarnos y puedan, en nuestra sede, en el aula de Cali, calle 24A Norte 822. Miércoles de 7 a 8 de la noche estaremos allá en nuestras clases presenciales. Ojalá podamos de pronto organizar las clases por internet directamente desde la escuela física, para que todos se beneficien además de estas charlas desde sus hogares, desde sus países. Para muchos pues será la madrugada, por supuesto, pero de todas maneras las charlas se graban y se les pueden enviar o colocar en internet para que ustedes también las escuchen. Entonces, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos larguísimos meses. Los primeros 6 meses, ustedes saben que fueron todos los días, sin falta estábamos en las mañanas con los vinculados y en las tardes con los simpatizantes. Luego hemos estado con ambos grupos en las tardes. Entonces seguiremos los días lunes con estas charlas. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hermano.
A usted, hermana Mónica. Muchas gracias, Iván. Bueno, Gracias. mucho gusto, a la orden. Doctor Iván, muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias, Mónica. Mucho gusto. Muchas gracias, hermano Iván. Con mucho gusto. Buenas tardes, hermano. Con Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, Muy Iván. agradecido, muy agradecido. A la orden, hasta luego. Hermano, Gracias, Iván. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, Joaquín, a la orden. Gracias, Doc, muy amable. Ay, mucho gusto, hasta luego. Ya. Gracias, doctor Iván. Mari. Gusto. Gracias, gracias. A la orden. Gracias, hermano. Gusto.